¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy, por fin, después de una larga espera, toca comentar las últimas novedades oficiales con respecto al mercado de fichajes, porque como bien lo están viendo en pantalla, finalmente Fabrizio Romano nos adelanta lo que ya era un secreto a voces a través de la confirmación de su famoso Here We Go. Ferran Torres se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Paris Saint-Germain a través de un acuerdo por el delantero de 26 años que llegaría procedente desde el Fútbol Club Barcelona a cambio de 50 millones de euros fijos, sin incluir ningún tipo de variable. Con la aprobación de la institución culé, finalmente Ferran no tan solo se venía ausentando de los entrenamientos en las últimas horas, sino que ya está totalmente apto para viajar rumbo a París, pasar las pruebas médicas correspondientes y a partir de ahí el delantero español firmará su contrato que lo ligará por 5 temporadas al Paris Saint-Germain hasta la temporada 2030-2031. Así que bueno, dicho esta introducción, ahora sí, por ahí con respecto a mi opinión de esta salida de Ferran rumbo al Paris Saint-Germain. Para comenzar este video, comentando primero el aspecto económico antes de saltar al deportivo, para mí la venta es buenísima, sobre todo el monto que el Barça termina sacando, teniendo en cuenta que Ferran terminaba su contrato en la entidad culé el próximo verano, el 30 de junio del año 2027. Yo me imaginaba que una tarifa de traspaso, teniendo en cuenta el rendimiento irregular que ha tenido Ferran en todos los años que ha vestido como culé, pensaba que iba a estar más en torno a los 30, 40 millones de euros. Y la verdad, teniendo en cuenta que por un lado lo fichamos procedente desde el Manchester City hace 5 años atrás por 55 millones de euros y unas variables que ya nos ponían traba para intentar renovarlo, porque si el Barça le quería renovar el contrato a Ferran, no era solamente lo que le iba a pagar, sino que además le teníamos que pagar 8 millones de euros extras al Manchester City y además la venta que está haciendo el Barça por estos 50 millones me parece buenísima porque según han trascendido en otros medios deportivos complementando un poco la información de Fabrizio Romano, era que en esas cláusulas o en esos variables que el Barça tenía acordado con el conjunto inglés, en caso de que Ferran salga a otro equipo por una cantidad superior a los 55 millones de euros, un apartado de 10 irían para el Manchester City, por lo cual el Barça, al venderlo solamente por 50 millones, evade esta cláusula en la compra anterior que nosotros habíamos hecho y al Barça le entran los 50 millones de euros limpios al 100% a tocateja. Entonces, desde un punto de vista de seguir engrosando el fair play financiero, porque no estamos limpiando una ficha de 11, 12 millones de euros netos al año y encima sumamos músculo económico para afrontar otras operaciones por un jugador que tan solo le quedaba un año de contrato, que durante su periodo de vacaciones en Estados Unidos, cada vez que le ponían un micro en la boca o daba una entrevista a un medio de allá, hizo todo lo humanamente posible para autosacarse del Barça con declaraciones del estilo: si el Barcelona me quiere renovar, que demuestre que realmente me quieren, o si no, diciendo esto de que quería ir al club de sus sueños y que simplemente quería ser feliz con respecto a su futuro. Además, en todos los intentos de negociación y renovación que el Barça tenía pautados con el jugador, se vio truncado porque él quería renovar de manera inmediata y con peticiones salariales fuera de mercado, no acordes al rendimiento deportivo que el jugador mostró en estos últimos 5 años con la camiseta culé, además de que estaba pidiendo ser titular indiscutible, conociendo la posición de debilidad que el club se encontraba ante la salida de Lewandowski, intentando de alguna manera pasar por encima de la voluntad de Hansi Flick. Y aquí hay que apoyarnos a rajatabla, como sea, en el pensamiento del entrenador alemán, que aquí obviamente queremos jugadores totalmente comprometidos y que quieran luchar junto al resto de sus compañeros para optar por todos los títulos durante todas las temporadas que vistan con la camiseta del club. Y si realmente no querés estar acá o estás descontento o querés una posición que nosotros no te podemos dar, ya sea deportiva o salarialmente, aquí no vamos a hacer como el Atlético de Madrid de retener en contra de su voluntad a Julián Álvarez como lo están haciendo. Aquí esto es un club grande, por encima del Barça, por encima del escudo, no hay absolutamente nadie. Y es por eso que para no dar el mal ejemplo con respecto a sus compañeros de vestuario y no se surjan estas situaciones en el futuro, la mejor solución para todos está hecha, que es esta salida rumbo al Paris Saint-Germain. A partir de aquí,
lo que el Barça tiene que administrar con el enorme margen que tenemos en el fair play financiero, no tan solo con la salida de Ferran, sino ya con la salida de Ter Stegen, con la salida de Araujo, con lo ingresado por el delantero español, por lo que ingresará por salidas como Casa 2, se está hablando en las próximas horas también de 10 a 20 millones de euros por Héctor Ford. Ahora tenemos que saber administrar esta abundancia para suplir las carencias que actualmente tiene la plantilla y sobre todo, por favor, terminar lo antes posible el armado del equipo de cara a la próxima temporada 26-27. Con esta salida de Ferran y el engrosamiento del músculo financiero que el Barça pueda tener, no tan solo para pagar salarios, sino para afrontar otras operaciones, no me parecería descabellado y hay que estar bastante atentos al efecto dominó Barça-Manchester City que pueda pasar en los próximos días, porque el Barça ya envió las primeras ofertas formales para hacerse con los servicios de Rodri. La semana pasada fueron 45, el día de ayer creo que fueron 55, pero el City rechazó estas dos ofertas porque pretende un alrededor de 70 u 80 para desprenderse del centrocampista español. El acuerdo Barça y jugador es total, eso no hay peligro alguno de que se termine cayendo. Es más, Rodri tiene permiso del Manchester City para no presentarse a los próximos entrenamientos y será cuestión de que el Barça y el conjunto inglés terminen acercando posturas ante un Manchester City que necesita movimientos relámpago, porque como ya lo vimos hace unas cuantas horas atrás, y como bien también lo adelantó Fabrizio Romano y otras fuentes deportivas, el City vendió a Reinders, a un club árabe, por 60 millones de euros y para suplir la salida de Reinders y estas que están afrontando de Rodri, pretenden a Enzo Fernández y el Chelsea les dio un ultimátum hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde, horario inglés, para presentar una oferta de 120 millones de euros o que nada de nada por el centrocampista argentino. Entonces quizás esto de Ferran permita acelerar al Barça, como al mismo tiempo las salidas de Reinders y Rodri al City al mismo tiempo le permitan acelerar el fichaje de Enzo Fernández. Entonces hay que estar bastante atento en los próximos días a este efecto dominó que parece que lo tenemos encima de la mesa. Pero no es tan solo el caso de Rodri al cual tenemos que estar atentos y las tareas pendientes que el Barça sigue teniendo, sino que hay que cerrar cuanto antes el fichaje de Joao Cancelo, que ya se llegó a un acuerdo con el conjunto árabe por 10 millones de euros y a partir de ahí la tan ansiada búsqueda por un delantero centro. No sé cuál será el plan B que tenga el Barça después de lo que ha sido la lesión de fractura en el metatarso que ha sufrido Kruppi con el Bournemouth en la pretemporada del club inglés, por lo cual obviamente está descartadísimo y en la quiniela de nombres de momento no ha sonado nada con contundencia, sabiendo de que Flick, a pesar de que el Atlético de Madrid, como ya lo comentamos en el video pasado, está haciendo todo lo posible para mantener en contra de su voluntad a Julián Álvarez y está bloqueando el traspaso con una postura inflexible en estos últimos 2 meses, el entrenador alemán tiene como objetivo número uno al delantero argentino, pero yo, la verdad, viendo cómo pasan las horas y viendo cómo está madurando todo, me inclinaría más por un no que por un que se termine dando. Ojalá que haya un milagro y un cambio de dirección 360 grados, pero mientras más pasan los días, menos optimista soy y es verdad que necesitamos ahora, conociendo a la salida de Lewandowski y sumando a la mesa la de Ferran, tenemos que incorporar un delantero centro como sea, mínimo para complementar los que potencialmente podrían llegar a ocupar la posición como titular y sobre todo para que Hamza, que no deja de ser un chico de apenas 18 años, no tenga toda la responsabilidad encima de un canterano recién promovido desde el Barça Atlético a dar un rendimiento diferencial cuando lo suyo es desarrollar el talento joven poco a poco y sin saltearse ninguna etapa. Así que veremos en los próximos días qué es lo que tiene el Barça entre manos con respecto a la planificación deportiva y qué es lo que termina realizando. No sé cuánto tiempo tenemos hasta el debut liguero que será el 23 de agosto, pero para maniobrar en el mercado tenemos hasta la fecha límite que será el 1 de septiembre. Así que veremos qué es lo que cocinan Deco, Laporta y compañía para justamente satisfacer las necesidades del entrenador. Ahora, para centrarnos en el tema Ferran y cerrar de manera definitiva lo que ha sido su paso por el Barça,
Deportivamente hablando, el jugador se incorporó en enero del año 2022, en la temporada 21-22, justamente con Xavi, hasta esta última campaña 25-26, acumulando un total de 190 partidos oficiales y más de 60 goles con la camiseta azulgrana. En un paso que es difícil de calificar, porque es un jugador que siempre ha intercalado cosas bastante buenas, puntos bastante positivos, altos, metiendo muchos goles importantes que quizás por ahí dándole recorrido, dándole confianza y más minutos y dándole más protagonismo en el equipo, te invitaba a pensar de que en una de esas el jugador se enchufaba y se convertía en el titular indiscutible que en teoría potencialmente habíamos fichado. Pero mientras intercalaba esos puntos buenos, muchas veces puntos bastante irregulares, bastante negativos que consumaron temporadas mediocres, como fueron sin lugar a dudas las primeras tres que disputó con la camiseta del Barça, por lo menos hasta antes de la llegada de Flick. Entonces, en este tira y afloja, cuando el jugador tenía que dar un paso al frente, termina optando por esta salida rumbo al PSG. Que en este aspecto yo no descarto que Ferran termine metiendo mucho más goles y que termine mostrando una cara diferente a lo que terminó demostrando en el Barça, porque al fin y al cabo se está uniendo a un equipazo. Para mí, PSG, Barça, Bayern, con diferencia al resto, son los que han jugado un fútbol más atractivo en estos últimos 3 años y el conjunto parisino es un super proyecto que viene de ser bicampeón de la Champions League estas últimas 2 temporadas y el día de ayer acaba de consagrarse como bicampeón de la Supercopa Europea. Ferran se está uniendo a un equipo que más o menos se va a encontrar un planteamiento táctico muy similar a lo que ya está acostumbrado a jugar, tanto en el Barça como en la selección española, con un entrenador que lo conoce ya desde justamente en el pasado la selección española, como es el caso de Luis Enrique, y jugando en un contexto amigable, como jugando en una liga francesa que el Paris Saint-Germain es ampliamente dominador y muy superior a todos sus competidores. Ferran, a poco que le toque jugar, cosas tendría que hacer y goles seguramente va a acumular. Pero este movimiento que hace Ferran justamente al Paris Saint-Germain es lo que para mí me deja bien en claro el problema que él ha tenido durante todo su paso en el Barça, que es esa mentalidad mediocre y poca ambiciosa que tiene el jugador, porque nivel para ser delantero centro titular del Barça, yo creo que lo podría tener, puliendo cosas y él mejorando y consciente de que tiene que dar más, podría ser ese 9 titular del Barça, pero aquí está el problema, el querer saltarte plazos y justamente en las declaraciones que ya hace el jugador, te das cuenta que no tiene ni el perfil ni la mentalidad necesaria para ser un 9 titular de la exigencia que tiene el Barça. Esto cuando él dice de yo fallo en las ocasiones fáciles a propósito para meter los goles importantes, que es lo mío, te deja bien en claro el gran problema que tiene Ferran. Es un delantero que para mí, por cualidades y características, debió haber dado más en el Barça. Es más, yo me esperaba otra cosa. Un delantero bastante similar, por ejemplo, a lo que nosotros en su momento supimos tener con David Villa, un tipo que puede jugar de extremo, que tenga mucho desmarque de ruptura, que tenga muchísimo gol, que esté siempre marcando presencia a nivel asociativo, en el arrastre de marcas y combinando con sus compañeros dentro del juego. Y Ferran ha estado lejísimos de lo que justamente requiere un delantero centro titular de talla mundial, que es lo que exige el Barça, como lo hemos tenido en el pasado, con perfiles como Samuel Eto'o, Luis Suárez, Lewandowski, Stoikov, en el pasado Ronaldo Nazario, porque la vara es esa. Nosotros no podemos sostener como delantero titular a un jugador que tenga una actitud pasiva y que sea un día así y que al mismo tiempo, mientras le estás dando la posición de titular, tenga una escasez de 3 meses sin marcar un gol y cuando convierte uno lo que hace es mandar a callar al Camp Nou. Esto es algo que no ha pasado nunca y es un jugador que cuando está mal verdaderamente parece uno menos porque participa poco en el juego, porque no ofrece soluciones constantes para sus compañeros, como pueden ser desmarque de ruptura, de apoyo, o por lo menos una mínima capacidad de desborde. Aparte de que muchas veces Ferran ha carecido de ese instinto egoísta que tiene un delantero centro de querer siempre buscar más y más y más y más y más. Es por eso que si vos mirás las estadísticas de Ferran durante todos los clubes en los que ha estado, jamás ha superado la cifra de los 21 goles, que es lo máximo que ha llegado a convertir. Entonces, le falta esa voracidad por querer más, no tan solo para el bien del Barça, sino también para el bien de su carrera.
Porque Ferran como revulsivo, no me voy a cansar de decirlo, es bastante bueno, pero a la hora de ser titular, ¿cuántas veces la temporada pasada no nos dimos cuenta de que la titularidad que tenía era insostenible a comparación de un Lewandowski con 38 años, que cada vez que ingresaba desde el banquillo, no es que tan solo te daba más contundencia con respecto al gol, sino que estaba más vivo dentro del terreno de juego, en aspectos como agresivo a la hora de presionar, agresivo a la hora de arrastrar marcas, para ofrecerse para jugar en corto, para jugar en largo, para asociarse con sus compañeros. Son cosas que Ferran no entiende. El fútbol no se puede resumir a tan solo empujar un balón porque mi equipo crea muchísimas ocasiones de gol. No se trata simplemente de eso, que obviamente es lo más importante, pero si en tu ensalada junto, que tenés una actitud pasiva, de que no participa en el juego, que no presiona y que muchas veces parece uno menos si no está con el pie derecho, y sumado a que en temporada regular y en partidos claves necesite de 5 a 6 ocasiones para apenas convertir una, por algo le pasa lo que le sucedió en todas las manos de entrenadores que tuvo en la selección española durante el Mundial. Arrancó como titular, le comió el puesto Yarzábal. En el Barça, ante la lesión de Lewandowski, fue titular, le comió el puesto Lewandowski con 38 años. Y después en el Manchester City en el pasado, más de lo mismo, un abanico enorme de opciones, no aprovechó sus oportunidades y obviamente con Guardiola nunca se terminó de consolidar. Hay una incompatibilidad enorme entre las exigencias que tiene ser un delantero del Barça y la manera de ver el fútbol tan mediocre que bajo mi punto de vista tiene Ferran, porque en lugar de aprovechar ahora el tener el sitio y el espacio para ser delantero centro titular, pero ganándotelo dentro del campo, huye al Paris Saint-Germain para hacer exactamente lo que estaba haciendo antes, que era ser un revulsivo. Si él evolucionará este aspecto que le está lastrando tanto, ya depende de él, problema de él, porque para mí es una venta buenísima por parte del Barça. Así que nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.